Buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en este primer Congreso Internacional online, una mirada a la historiografía y los archivos en la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, que forma parte de este proyecto de innovación educativa, implementación en las mejoras del proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura del trabajo de fin de grado desde el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga. Bueno, mi nombre es Sandra Olivero Guidobono, coordino el Seminario Permanente de Familias y Redes Sociales, Etnicidad y Movilidad en el Mundo Atlántico, y este trabajo también forma parte desde el punto de vista de la temática que aborda, del proyecto Construcciones Identitarias y Segregación Racial en Iberoamérica, desde la colonización a las independencias de los países latinoamericanos, hacia la deconstrucción de una problemática global, que forma parte del programa de proyectos panamericanos de asistencia técnica Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la OEA. El trabajo que les propongo reflexionar hoy gira en torno a la idea de las identidades iberoamericanas a través de la fuente, y es una reflexión sobre la historización de ciertos conceptos como son raza, etnia, calidad, condición y clase. Muchas veces nos preguntamos, quienes nos dedicamos a la historia colonial de Iberoamérica, de Hispanoamérica, pero también del Brasil portugués, qué conceptos o qué categorías debemos utilizar en la clasificación de la población. ¿Es correcto utilizar el concepto, la categoría raza, etnia, lo étnico, socioétnico, sociorracial, calidad, clase? ¿Cuál es la categoría que deberíamos utilizar? Sabemos que el concepto raza tiene un componente o un alto componente biológico en principio, donde la cuestión de herencia fenotípica y genética parecen a priori que constituyen un elemento determinante. Sin embargo, sabemos que el concepto de raza surge recién en el siglo XIX con la modernización de la ciencia, lo que entendemos por el darwinismo, a partir de la expansión del darwinismo. Sin embargo, sabemos que aunque no se haya utilizado dicho concepto, muchas fuentes y la historiografía en general ha utilizado ciertos conceptos racializados, es decir, ha existido una racialización de un discurso que ya estaba jerarquizado, no solamente en la bibliografía y en las tendencias historiográficas, sino también en las fuentes. En el caso de los estudios sociales o de vida cotidiana, o en estudios de población o de historia demográfica o sociodemográficos en Iberoamérica, surgen a partir de lo que podríamos denominar los encuentros coloniales y se prolongan hasta la etapa de las independencias y de la formación de los estados nacionales, es decir, desde los encuentros nacionales hasta sus legados como naciones independientes. Por eso debemos distinguir una doble dimensión. Por un lado, la palabra, la utilización de la palabra, y por otro, el concepto. Los conceptos raciales, en realidad el racismo científico, el concepto de raza desde el punto de vista científico, surge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con el determinismo biológico, a partir de una serie de conceptos que tienen que ver con la jerarquización del trabajo, la consolidación de un sistema capitalista, el surgimiento de un pensamiento más racial y también la expansión de un colonialismo europeo y la puesta en valor de estos estudios a partir de este periodo. Por supuesto, desde la colonialidad del poder,
existe una racialización de las relaciones de poder, que desde América se entiende o se estudia a partir de las identidades raciales. Por un lado, sin utilizar la palabra raza, entendemos que se utilizaba el concepto de lo racial o lo étnico, cuando se aplicaban ciertas categorías que aparecían en la fuente, como indio, negro o mestizo. Indio como un elemento homogeneizador para identificar a lo autóctono en el continente americano, a la otredad, a lo diferente del europeo, y negro para identificar a la población de origen africano que fue llevada como mano de obra esclava, como migración forzada al continente, a las Indias, al continente americano. Entonces, esa conceptualización racial en donde se nuclea y se homogeneiza al mundo indio, negro y mestizo, al cual me voy a referir en un momento, es para identificar al otro, la otredad, diferente a lo que es blanco, diferente a lo que las fuentes de la etapa colonial identifican como lo español. Es decir, para en esa otredad identificar lo que es inferior, lo que no se identifica con lo español. Por lo tanto, la población comienza a ser dividida en dos grandes grupos. El grupo dominante, que es la población considerada superior de origen europeo, y el grupo dominado, la población inferior de origen no europeo. Por lo tanto, a partir de este encuentro colonial en el siglo XVI, no existe la categoría de raza desde el punto de vista de la taxonomía. El límite que se establece o la conceptualización es más bien religiosa. El mundo se divide o la población se divide y esa limitación entre la población está dada por el que es cristiano, cristiano viejo, cristiano nuevo, judío, moro, es decir, hay una división de la población donde el concepto de raza no existe, pero sí hay una base racializada detrás de esta conceptualización, que es importante tener en cuenta. La expansión europea implicó una serie de elementos como son la distinción, la jerarquización, la dominación, la legitimación de las exclusiones y, por supuesto, la explotación del trabajo y de determinados sectores de la población y de los territorios. Es decir, la creación de una sociedad a semejanza de la sociedad de origen, de la sociedad europea, moderna, preindustrial, una sociedad jerarquizada, no tabilar. Por lo tanto, las clasificaciones racializadas que comienzan a surgir dependen de criterios biológicos que tienen que ver con la naturaleza, lo que es innato, lo que es menos estable y a la vez más variado, es decir, los rasgos fenotípicos, el color de la piel, la forma del pelo, los rasgos de los ojos, de la cara, etcétera, pero también con lo cultural, es decir, con la cultura en general, con lo adquirido, que está más ligado al discurso de la sangre, a la herencia y al parentesco, a lo que en los sectores de élite se llamó linaje, pero que también comenzaron esos criterios a ser utilizados entre los sectores, los llamados sectores subalternos o los sectores más bajos dentro de esa jerarquización social. La nueva sociedad que se va a gestar en el mundo indiano es ese nuevo orden social que se gesta, es un orden social, desde luego, jerarquizado, no tabilar, pero no por eso deja de ser un orden social precario, flexible, dinámico y mutable. Desde una perspectiva macrosocial, esa sociedad colonial formada por tres pilares fundamentales, el español, el indio y el indio como elemento homogeneizador, porque en realidad está constituido por una gran cantidad de grupos étnicos diferentes,
Y el tercer gran pilar es el grupo negro, que también está constituido por una gran multiplicidad de grupos étnicos diferentes del África negra. Inmediatamente se generan criterios de discriminación que hacen que este orden social que quiere ser jerarquizado y notabilar sea inestable y variable y se reconstruya y resignifique de forma constante. La sociedad indiana propone, por lo tanto, cambios de significación y procesos de recomposición social permanentes que son visibles a través de las fuentes, tales como los padrones de población, los registros vitales, es decir, o parroquiales, es decir, los bautizos, los matrimonios, las defunciones, pero también las fuentes judiciales, los pleitos, las gracias al sacar, los disensos que surgen a partir de la aplicación de la pragmática sanción de matrimonios a partir del último tercio del siglo XVIII, entre otras muchas fuentes. Esta sociedad colonial nos presenta entonces una realidad que, vuelvo a reiterar, sin dejar de ser jerarquizada, es compleja, es heterogénea y es muy fragmentada, pero al mismo tiempo presenta una gran fragilidad dentro de esta jerarquización, porque esas categorías que podemos llamar sociales, sociorraciales, socioétnicas, y que para utilizar un concepto más apropiado con las fuentes de la época colonial, tendríamos que utilizar el concepto de calidad, que es el que aparece en las fuentes, para identificar, para autodefinir a los individuos, ¿no? Dentro de determinadas categorías. Esa sociedad está en formación y en movimiento, porque la característica distintiva es el mestizaje. Un mestizaje que es biológico, pero que hoy tanto los estudiosos de la rama de las ciencias sociales como incluso la antropología biológica define como un mestizaje desde el punto de vista biológico que cuenta fenotípicamente en un 0,2%. Lo que prima, lo que tiene mayor peso es el mestizaje cultural y social que se va a ir gestando. El mestizo, no solamente refiriéndonos a la mezcla biológica entre español e indio, sino el mestizo como producto de la mezcla de los diferentes grupos que van a ir interactuando, es en realidad una categoría teórica que también se utiliza como elemento homogeneizador para definir al otro, al que no es español y que tampoco es negro ni es indio, para definir la mezcla. Es el producto que va a incorporar lo nativo, lo autóctono, lo indiano, lo americano con lo occidental, pero no necesariamente en esa mezcla se produce una integración. Ese contacto interétnico es dinámico, es flexible, muchas veces puede crear espacios de encuentro pacífico o creativo a través de matrimonios o relaciones consensuales, padrinazgos, compadrazgos, procesos de agregación, de amistad, de solidaridad, pero otras veces generan espacios de miedos, de violencias y de discriminaciones que quedan perfectamente reflejados en las fuentes judiciales, por ejemplo. El mestizaje se define entonces como un mecanismo de integración dentro del proceso social de conformación de esta sociedad indiana, de una construcción de retratos sociales que no son estáticos, sino cuyos límites son difusos y son confusos. El mestizo, más que una categoría sociorracial o socioétnica o socioprofesional, se define como una clase, pero no como el concepto de clase que entendemos a partir
de las independencias en Iberoamérica y del concepto de ciudadanía, sino como el recorte del mundo social, como una categoría teórica que aparece en la documentación, como un término intermedio que define al otro, ambiguo al mismo tiempo, que permite, acomodaticio, que permite, y así lo expresan las fuentes, muchas veces ubicar un individuo en el mundo indio, otras veces en el mundo español, otras veces simplemente como mestizo, es decir, esa identidad puede ir fluctuando y representa a la vez para las instituciones, tanto civiles como eclesiásticas, un escollo en ese ordenamiento social que en principio quiso ser dual, república de naturales o de indios y repúblicas de españoles, pero que terminó siendo tripartito, españoles, indios y negros. Es una categoría, como vengo advirtiendo y como muchos investigadores ya venimos advirtiendo, mucho más social que étnica o racial y que se ve muy favorecida por esta idea de la alteridad identitaria. Alteridad identitaria porque el contexto es el que está definiendo al individuo dentro de un marco mucho más amplio que es la familia, familia en términos extensos de marco relacional, y no el rasgo fenotípico, o no únicamente su rasgo fenotípico. Hay una gran importancia de las redes relacionales. Las identidades son difusas, por eso un individuo puede cambiar su identidad, su categoría, su categoría dentro de la documentación a lo largo de su trayectoria de vida y puede ver modificada la de su descendencia, provocando procesos de blanqueamiento, si esa movilidad se da en ascenso, o de descenso, como algunos colegas, entre ellos Florencia Guzmán, llama procesos de mulatización, ¿no? O sea, puede ser de blanqueamiento si es en ascenso o de mulatización si es en descenso. Esas identidades son difusas desde un punto de vista personal y familiar y desde el punto de vista del papel social, la itinerancia, no solamente social, económica, sino también geográfica del individuo, de las familias, de los grupos relacionales, ese desarraigo que muchas veces las familias viven y esa itinerancia constante dentro de una misma ciudad o entre ciudades, hace que adquiera mayor autonomía para poder moverse con más libertad. Ese mestizaje social es lo que nos permite apartarnos de las categorías, de las taxonomías, que en realidad están colocadas a posteriori. Y que no son categorías socioétnicas, ni socioprofesionales, ni socioraciales. Lo interesante es más bien revisar los lazos interpersonales, los espacios sociales heterogéneos entre los que los individuos se relacionan. El parentesco, matrimonios, compadrazgos, padrinazgos, círculos de amistad, de clientelismo, a través, por ejemplo, de redes mercantiles, de comercio, ganaderas, etcétera, de solidaridad, solidaridades de género, solidaridades rurales y otras más, de agregación y otros tantos ejemplos que podemos citar. Tengamos en cuenta entonces que la mirada se agudiza, se enfoca en los rasgos biológicos, como venimos diciendo, desde finales del siglo XIX. Hay una biologización, una racialización de la vida social, una perspectiva desde la biología naturalista que hace posible tomar conciencia del concepto de raza, pero que eso no se vivenció durante la etapa colonial, o por lo menos no se verbalizó, pero sí existieron conceptos y comportamientos que estaban racializados. El concepto de raza conceptualmente surge a partir de la ciencia moderna y es la producción del conocimiento, como producción del conocimiento. Se crean taxonomías y categorías raciales. La ciencia surge como autoridad
y encumbra largas historias de discriminación, de jerarquización entre pueblos e individuos por medio de lo racial. Esa jerarquización, esa coexistencia de diversos sistemas de clasificación racial o racializado, mejor dicho, existía desde las élites hacia la base de esa organización jerarquizada, pero también se refleja para los grupos que están en la base de esa pirámide jerarquizada, los llamados grupos subalternos. No son sistemas independientes. Es decir, en fuentes como los disensos vemos que una madre india no deja casar a su hija india con un joven porque su madre era mulata. Es decir, también hay un discurso racializado, jerarquizado dentro de estos sectores. No son sistemas independientes, están permanentemente interactuando, no son simples proyecciones de la élite o viceversa, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no funcionan por verticalidad ascendente o descendente, sino que son sistemas que nacen del diálogo y de las influencias. No son simples ni mecánicos y requieren permanentes relaboraciones y apropiaciones en contextos concretos y significantes específicos. Por eso cada realidad iberoamericana, cada sociedad, como sostiene la doctora Pilar Gonzalvo, va a presentar particularidades que son importantes de tener en cuenta. Para concluir, la conceptualización de raza, etnia, lo étnico, sociorracial, socioétnico, en realidad son conceptos que se construyen por el diálogo y las relaciones políticas entre los que se clasifican o los que clasifican, mejor dicho, y los que son clasificados. Es una interacción constante. Esas taxonomías surgen en realidad como concepto, como palabra en el siglo XIX, con el determinismo biológico. El concepto que nos aparece a nosotros en las fuentes es el de calidad, calidad. Todo esto en realidad nos genera coexistencias de conceptos, de categorías, de límites que son difusos, confusos, que generan ensamblajes, conflictos, tensiones y que permanentemente tenemos que revisar a través de las fuentes, donde es fundamental el análisis interdisciplinar desde la historia, la demografía histórica, la antropología, por supuesto, la sociología y otras ciencias que puedan ayudarnos, y no ceñirnos y encorsetarnos con categorías o taxonomías que no pueden ser aplicadas o que no fueron utilizadas en las fuentes que estamos trabajando, en este caso en la historia colonial iberoamericana de los siglos XVI a XVIII. Si bien las palabras no fueron utilizadas, sí sabemos que hay conceptos y discursos que sí ya estaban jerarquizados y racializados, que debemos saber ver a través de las fuentes. Bueno, muchas gracias por vuestra atención.